cómo un niño que no puede pronunciar su propio nombre sin estremecerse se convierte en uno de los seres humanos más reconocibles del planeta. ¿Qué vive debajo de ese rostro de goma, detrás de esos ojos desorbitados y esa mueca de desprecio que hizo reír a miles de millones? ¿Qué sucede cuando la misma condición que construyó tu genialidad también desmantela tu paz, en silencio, año tras año, hasta que estás de pie en un campo de Oxfordshire, preguntándote quién eres realmente cuando las cámaras dejan de grabar? Para entender todo eso, necesitamos volver al principio, al condado de Durham, en el noreste de Inglaterra, a 1955, y a un niño que aprendió, de la forma más cruel posible, que el lugar más seguro del mundo estaba en algún lugar profundo dentro de la piel de otra persona. Rowan Sebastian Atkinson nació el 6 de enero de 1955 en Consett, un pequeño pueblo industrial en el condado de Durham, Inglaterra. Su padre, Eric Atkinson, era granjero y hombre de negocios, un hombre práctico y con los pies en la tierra del norte. Su madre, Ella May, mantenía el hogar funcionando con el estoicismo silencioso característico del norte. El paisaje de la infancia de Rowan estaba hecho de cielos grises, tierras de cultivo planas y la soledad particular de un lugar donde la ambición no tenía una salida obvia. No había conexiones teatrales. No había industria creativa esperando al final del camino. Nadie en Consett, en 1955, estaba trazando una ruta hacia los estudios de televisión. Rowan era el menor de 4 hermanos, lo que suena a calidez, suena a compañía garantizada. Pero los hijos menores en familias grandes, rurales y tradicionales a menudo descubren que las conversaciones más importantes ya han terminado cuando ellos llegan. Su padre, Eric, no era cruel. Era simplemente distante, de la manera en que los hombres de esa generación y geografía eran distantes, como si la expresión emocional fuera una frivolidad que el norte no podía permitirse. Su madre brindaba estabilidad, pero no había lujos, no había conexiones con la industria, no había camino pavimentado hacia la fama. Sin embargo, había algo más poderoso que todo eso. Había un niño que sentía el mundo con demasiada intensidad y no tenía casi ninguna forma de decirlo. Porque Rowan Atkinson tenía tartamudez, no una vacilación leve, no un nerviosismo social que un maestro amable pudiera suavizar con paciencia. Una tartamudez genuina, fisiológica, que atrapaba sus palabras a mitad de camino y las arrastraba hacia abajo antes de que pudieran llegar a alguien. El nombre técnico es tartamudez del desarrollo, y para un niño en una escuela del norte de Inglaterra, a principios de los años 60, no había lenguaje clínico que la suavizara. Solo existía la pausa, la lucha, el sonido de la respiración que se atascaba una y otra vez sin liberarse limpiamente. En las aulas no levantaba la mano, no porque no supiera la respuesta, porque el momento de hablar era su propia pequeña humillación, una actuación a la que no había consentido. Las consecuencias sociales fueron precisas y despiadadas. Otros niños en la escuela encontraron útil la tartamudez, de la manera en que los niños siempre encuentran útil la herida específica, aquello que hace que alguien se estremezca de forma predecible. Años después, cuando la gente buscaría en línea haciendo preguntas como ¿es Mr. Bean autista? O tratando de entender el silencio detrás del personaje, estaban tocando el borde de algo real. Rowan aprendió temprano que el silencio no era solo más seguro que el ridículo. El silencio era supervivencia. Se retiró hacia adentro, hacia la observación, hacia un mundo interior privado donde los rostros, los gestos y la enorme comedia de la pretensión humana se convirtieron en su lenguaje nativo. Observaba a las personas como los naturalistas observan a los animales, catalogando, memorizando, archivando cada tic absurdo del comportamiento social por razones que aún no podía articular.
Años después, en un momento raro de honestidad sin protección, Atkinson confesaría con una voz medida, cuidadosamente contra el dolor antiguo. No era un niño muy hablador. La tartamudez complicaba todo de maneras que son difíciles de describir si no lo has experimentado. Aprendes a editarte a ti mismo antes de siquiera comenzar. A los 14 años, lo que parecía ser su primera verdadera ruta de escape se cerró abruptamente. Rowan había mostrado una aptitud genuina para la ciencia y la electrónica. Existía una versión de su futuro que terminaba en un laboratorio de ingeniería en algún lugar, limpio, silencioso y bendecidamente libre de la actuación social que lo aterrorizaba. Pero algo lo redirigió bruscamente. No fue exactamente un accidente. Fue más como una atracción gravitacional hacia la única arena donde su particular colección de déficits y dones podían convertirse, de alguna manera, en un lenguaje unificado. Había comenzado a asistir a producciones escolares, no actuando, observando, sentado en la oscuridad, y en la oscuridad, algo en la arquitectura de la actuación comenzó a tener un tipo diferente de sentido. No se sentía atraído por las palabras en esas producciones. Se sentía atraído por los cuerpos, por los rostros, por la forma en que una ceja levantada podía transmitir más significado que un párrafo de diálogo, por el hecho de que el significado podía construirse completamente desde el espacio entre los sonidos, en lugar de desde los sonidos mismos. El niño que no podía confiar en su propia voz estaba observando, con creciente intensidad, un mundo donde la voz era opcional. A los 16 años, realizó su primer sketch frente a sus compañeros de clase. Era físico, exagerado, casi completamente silencioso. Y cuando terminó, algo extraordinario sucedió. La tartamudez se desvaneció, como si el personaje que habitaba pudiera hablar libremente, aunque Rowan Atkinson todavía no podía. En ese escenario improvisado, era libre. No era talento todavía. Era reconocimiento. La certeza silenciosa y absoluta de haber encontrado el lugar al que pertenecía. Solo Rowan era libre cuando fingía ser alguien más. Solo Mr. Bean, décadas después, permitiría al niño tartamudo de Consett hablarle al mundo entero sin decir una sola palabra. A los 18 años, con apenas suficiente dinero para el billete de tren y una maleta de segunda mano que contenía libros de texto de ingeniería en los que ya no creía, Rowan Atkinson llegó a la Universidad de Newcastle, sin contactos, sin red de seguridad, sin plan de respaldo. Se inscribió en ingeniería eléctrica, una elección práctica que complacía a su padre y lo aterrorizaba en igual medida. Newcastle, a principios de los años 70, no era amable con los sueños. Era una ciudad construida sobre astilleros y minas de carbón, sobre la aceptación silenciosa de que la vida era dura y la ambición era un lujo reservado para quienes nacían en otros lugares. La ciudad no recibió a Rowan con aplausos. Lo recibió con la fría indiferencia de un lugar que ya había visto a demasiados jóvenes llegar con esperanza y marcharse con las manos vacías. Pero Rowan encontró algo inesperado en Newcastle, un grupo de teatro, una comunidad de inadaptados que realizaban sketches en salas del sótano para audiencias de 20 personas que olían a cerveza barata y humo de cigarrillo. Rowan comenzó a escribir, a actuar, a crear personajes cuyos rostros hacían el trabajo de hablar cuando su voz no podía. No abandonó la ingeniería. Completó su título con distinción, luego se mudó a Oxford para obtener una maestría en el mismo campo. Pero en Oxford, la división se profundizó. Durante el día, estudiaba sistemas de control y teoría eléctrica. Durante la noche, actuaba en la Sociedad Dramática de la Universidad de Oxford, creando sketches tan visualmente precisos que las palabras se volvían casi decorativas. Fue en Oxford, en 1976, que Rowan creó un personaje que lo cambiaría todo. Un director de escuela, pomposo, condescendiente, físicamente absurdo. El sketch se llamaba The Schoolmaster,
Y cuando Rowan lo presentó en el Festival Fringe de Edimburgo, profesionales de la industria que habían ignorado a 1000 jóvenes artistas de repente prestaron atención. El personaje no dependía de diálogos ingeniosos, dependía de un rostro que podía contorsionarse en expresiones de desprecio tan precisas que parecían instrumentos quirúrgicos. En 1979, la BBC le ofreció a Rowan un especial de televisión. Not Just a Pretty Face se transmitió ese año, pero fue la continuación, Not the 9 O'Clock News, la que detonó su carrera. El programa se estrenó en 1979 y se emitió hasta 1982, otorgándole a Rowan un premio BAFTA y convirtiéndolo en una de las voces cómicas más reconocibles de Gran Bretaña. Voces en plural, porque incluso cuando interpretaba personajes, incluso cuando su tartamudez estaba enterrada bajo la actuación, Rowan siempre estaba actuando como alguien más. Para 1983, Rowan Atkinson era una estrella. Tenía dinero, reconocimiento, respeto crítico. Pero algo faltaba. Algo profundo e inquietante que no podía articular ni siquiera para sí mismo. Había construido toda una carrera sobre personajes, sobre máscaras, sobre la extraordinaria capacidad de desaparecer dentro de otra persona. Pero ¿quién era Rowan cuando las cámaras se detenían? La pregunta lo perseguía. En 1989, Rowan presentó una idea a Thames Television. Un personaje, casi completamente silencioso, infantil, egoísta, absurdo. Un hombre navegando los horrores mundanos de la vida cotidiana con la inteligencia emocional de un niño pequeño y la gracia física de una marioneta rota. El personaje no tenía historia previa, no tenía explicación, no tenía nombre, inicialmente, hasta que alguien sugirió llamarlo Bean, Mr. Bean. Los ejecutivos eran escépticos. La televisión británica en 1990 estaba construida sobre el diálogo, sobre el ingenio, sobre el duelo verbal. Un personaje silencioso se sentía como una regresión, una apuesta que podía humillar a todos los involucrados. Pero Rowan sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el silencio no era la ausencia de comunicación. El silencio era la forma más pura de ella. Mr. Bean se estrenó el 1 de enero de 1990. El primer episodio atrajo a 6 millones de espectadores. Para el final de la primera serie, el número se había duplicado. No fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural que trascendió el lenguaje, las fronteras y cada barrera demográfica que los ejecutivos de televisión creían insuperable. Mr. Bean se vendió a más de 200 países. Rowan Atkinson, el niño tartamudo de Consett, de repente se convirtió en la voz de millones que nunca habían necesitado palabras para entender la soledad, la frustración y el absurdo silencioso de ser humano. El personaje de Mr. Bean se volvió tan icónico que décadas después la gente todavía busca en línea. ¿Cuál es el nombre real de Mr. Bean? ¿Quién interpretó a Mr. Bean? ¿Mr. Bean sigue vivo en 2025? Las respuestas siempre llevan de vuelta a Rowan, a un hombre que había convertido sus heridas en un arma, transformándolas en un personaje tan universal que niños en países que nunca había visitado conocían su rostro mejor que el de sus propios políticos. Pero detrás de las alfombras rojas y los contratos millonarios, algo empezaba a agrietarse. Rowan Atkinson le había dado al mundo a Mr. Bean, pero Mr. Bean le había arrebatado a Rowan algo que nunca podría recuperar: su privacidad, su paz, su capacidad de existir en público sin ser reducido a un rostro de goma y un osito de peluche. En 1990, Rowan se casó con Sunetra Sastry, una maquilladora que había conocido en el set de Blackadder. Durante 23 años, construyeron una vida juntos. 2 hijos, una granja en Oxfordshire, la ilusión de estabilidad. Pero el precio de vivir a ese nivel de exposición es brutal, y nadie te advierte cuando estás ascendiendo.
las ausencias prolongadas por filmaciones en diferentes países, los horarios que nunca se alineaban, las prioridades que se iban separando como dos ríos que comparten un origen pero terminan en mares diferentes. En 2014, Sunetra solicitó el divorcio. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Los titulares fueron crueles con la frialdad característica de medios que consumen vidas para entretenimiento. Para el mundo era solo otra historia de celebridades. Para Rowan era el colapso de algo que había construido con sus propias manos durante 23 años. Más tarde admitiría en una entrevista tranquila que se convirtió en una cita viral de Mr. Bean. Siempre me ha resultado difícil ser yo mismo en público. Quizás debería haber aprendido antes que lo mismo aplica en privado. Para 2010, la industria había comenzado a olvidarlo. Las ofertas desaparecieron. Los estudios no devolvían llamadas. El hombre que había hecho reír a miles de millones era considerado una reliquia, una curiosidad nostálgica de una era televisiva anterior. Rowan Atkinson confesaría años después: «Me sentí invisible otra vez, como cuando era niño. El mundo me había olvidado, pero Rowan Atkinson había sobrevivido cosas peores que el olvido». En 2012, a los 57 años, regresó a Mr. Bean para un sketch en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Londres. 3.000 millones de personas lo vieron dirigir una orquesta mientras soñaba despierto corriendo en una playa. No era nostalgia barata. Era un recordatorio de que algunas formas de genialidad no expiran. Hoy, a los 70 años, Rowan Atkinson todavía vive tranquilamente en Oxfordshire. Colecciona autos vintage. Habla públicamente sobre temas como la libertad de expresión, articulando con precisión las cosas que una vez no pudo decir cuando era niño. La gente todavía pregunta en línea: ¿Rowan Atkinson sigue vivo? ¿Mr. Bean murió? Las preguntas son extrañas pero comprensibles. El personaje se volvió tan grande que el hombre detrás de él casi desapareció por completo. El costo no fue solo profesional: matrimonio fallido, años de escrutinio público. La actuación agotadora de ser Rowan Atkinson interpretando a Mr. Bean. Y sin embargo, permanece de pie. No como el personaje invencible de los sketches, sino como el hombre que entendió que la verdadera fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que el mundo te derriba. Su legado no es Mr. Bean. Es la prueba viviente de que las cicatrices no nos descalifican, son lo que nos hace inolvidables. Del niño tartamudo al ícono inmortal, su historia es evidencia de que el rechazo no es el final, solo el prólogo de algo más grande. ¿Qué lección extraes de la historia de Rowan Atkinson? ¿Cuántas veces te has levantado cuando todos esperaban que te quedaras abajo? Comparte tus reflexiones en los comentarios y suscríbete para más historias de aquellos que transformaron cicatrices en leyendas. Porque al final, como Mr. Bean nos enseñó sin decir una sola palabra, a veces lo más poderoso que puedes decir es absolutamente nada.